¿Y si el mito del Minotauro no fuera solo una historia fantástica? ¿Y si detrás de la leyenda se escondiera una verdad mucho más oscura y peligrosa? En la antigua isla de Creta, hace más de 3000 años, se cuenta que un ser mitad hombre, mitad bestia, vivía atrapado en un laberinto construido por el mismísimo Dédalo. Un monstruo con cabeza de toro y cuerpo humano, devorador de jóvenes inocentes enviados como tributo desde Atenas. Pero, ¿acaso alguien se ha preguntado de dónde proviene realmente esta historia? Porque aquí es donde comienza el verdadero misterio. Algunas teorías afirman que el Minotauro nunca existió, al menos no como lo imaginamos. Otros creen que pudo haber sido la representación de un antiguo ritual, un símbolo de algo prohibido que la historia intentó borrar. Pero hay quienes aseguran que este ser fue real, un experimento olvidado, un híbrido nacido de prácticas impensables en la antigüedad. ¿Qué verdad se esconde tras este mito? ¿Podría el Minotauro haber sido más que una simple leyenda? En este video, exploraremos su origen oscuro, la historia oculta de su nacimiento, el laberinto donde fue prisionero y los sacrificios que lo rodearon. Descubriremos si Teseo fue realmente un héroe o el ejecutor de una conspiración aún mayor. Pero para entender el misterio, primero debemos remontarnos a su origen, porque la historia que conoces podría no ser la verdadera. El Minotauro, según la mitología griega, nació de un amor maldito. Pasífae, la esposa del rey Minos, fue castigada por los dioses tras desafiar su voluntad. Pero, ¿y si esta historia no fuera simplemente un castigo divino? ¿Y si detrás de este acontecimiento se escondiera una verdad mucho más oscura y peligrosa, ligada a secretos antiguos de poder y control? La versión oficial nos dice que Pasífae, debido a la venganza de Zeus, se vio obligada a enamorarse de un toro blanco sagrado. Fue a través de este vínculo prohibido que nació el Minotauro, un ser mitad hombre, mitad bestia. Sin embargo, este relato deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo una mujer pudo concebir a una criatura tan monstruosa, un híbrido tan extraño y fuera de lo común? Y más aún, ¿por qué fue necesario que un ser tan oscuro naciera para esta cultura? El toro, en las antiguas civilizaciones, no era solo un animal sagrado, sino también un símbolo de poder y fertilidad. En Creta se realizaban ritos donde el toro representaba la fuerza primordial de la naturaleza, una fuerza que estaba ligada a los dioses. Pero si Pasífae fue realmente víctima de un castigo divino, ¿por qué Minos, su esposo, aceptó la creación de tal monstruo en su reino? Hay quienes sugieren que la historia del Minotauro no es solo un relato moralista sobre los efectos de la venganza divina, sino un oculto ritual. La concepción del Minotauro podría haber sido parte de un experimento alquímico o de ingeniería genética en tiempos antiguos. La mitología no sería solo una forma de controlar a las masas, sino una manera de ocultar prácticas y conocimientos prohibidos. ¿Podría el Minotauro ser el resultado de un intento por crear una raza superior, un ser con poderes extraordinarios? ¿O tal vez un sacrificio ritual escondido en las sombras de la historia que nunca debería haber salido a la luz? La leyenda de Pasífae y su monstruoso hijo podría ser solo la punta del iceberg de algo mucho más grande. En el próximo capítulo, veremos la famosa creación del laberinto de Creta y cómo este, más que una prisión, podría haber sido un templo oculto de iniciación y control. Uno de los elementos más fascinantes de la leyenda del Minotauro es, sin duda, el laberinto de Creta. Según la historia, Dédalo, el gran arquitecto, diseñó una estructura tan intrincada que ni el propio rey Minos podía encontrar la salida, un lugar destinado a contener al monstruoso Minotauro. Pero, ¿y si esta interpretación del laberinto como una simple prisión fuera incorrecta? ¿Y si en realidad el laberinto fuera un templo de iniciación o un centro ritual donde se llevaban a cabo prácticas ocultas y secretas? En las antiguas civilizaciones, los laberintos no solo eran construcciones físicas complejas, sino símbolos de viajes espirituales y pruebas de poder. Estos espacios eran usados para probar la valía de los iniciados en religiones misteriosas, y se creía que atravesarlos representaba la lucha interna del individuo para alcanzar la iluminación o el poder. El laberinto de Creta podría haber tenido una función mucho más simbólica que la de simplemente encerrar a un monstruo. Existen teorías que sugieren que el laberinto de Creta era, en realidad, un lugar de rituales secretos relacionados con la sabiduría oculta de los dioses.
un espacio donde se realizaban ceremonias para conectar a los humanos con fuerzas poderosas y desconocidas. Estos rituales podrían haber incluido sacrificios, pruebas de valentía o incluso experimentos con el poder de la naturaleza, algo que no era raro en las antiguas culturas que practicaban alquimia o magia. Si aceptamos esta teoría, la historia del Minotauro se transforma. El monstruo ya no sería simplemente una criatura condenada, sino un guardián de secretos profundos, custodiando el conocimiento prohibido dentro de los muros del laberinto. Los sacrificios humanos, en este caso, no serían solo una medida para apaciguar a la bestia, sino un medio para acceder a los secretos que el laberinto ocultaba. La pregunta que surge es: ¿qué tipo de conocimiento estaba tan protegido que requería de un monstruo para resguardarlo? ¿Y si el laberinto no fuera una prisión, sino una protección para evitar que ese conocimiento cayera en manos equivocadas? En el siguiente capítulo, profundizaremos en los sacrificios humanos mencionados en la leyenda y exploraremos si realmente se trataba de algo más que una mera metáfora de sacrificio y destino. La historia de los sacrificios humanos al Minotauro ha fascinado a generaciones enteras. Cada año se enviaban jóvenes atenienses como tributo a Creta para ser devorados por la bestia. Sin embargo, ¿y si estos sacrificios no fueran solo parte de una historia de terror? ¿Y si, en realidad, los sacrificios al Minotauro formaran parte de un ritual ancestral diseñado para alcanzar un propósito mucho más grande y oscuro? Los relatos más antiguos nos dicen que, durante el reinado de Minos, los atenienses debían enviar a 7 jóvenes y 7 doncellas como tributo al rey, quienes serían entregados al Minotauro en el laberinto. Esta tradición, en apariencia, parecía estar relacionada con un castigo divino, un resultado de la guerra entre Atenas y Creta. Sin embargo, a medida que se profundiza en la historia, empiezan a surgir dudas sobre el verdadero significado de estos sacrificios. Las primeras civilizaciones como la de Creta no solo practicaban sacrificios animales, sino también humanos. Pero la diferencia entre el sacrificio humano común y el que se realizaba al Minotauro podría estar en la naturaleza espiritual y simbólica de los mismos. Es posible que estas víctimas no fueran simplemente sacrificadas como una ofrenda a la furia de los dioses, sino que se les utilizara como parte de un ritual de iniciación o como conductos para acceder a poderes ocultos. Algunas teorías sugieren que los sacrificios no eran hechos para alimentar al monstruo, sino para fortalecer el vínculo entre el reino de Creta y las fuerzas cósmicas o espirituales que el Minotauro representaba. Es decir, el monstruo no era solo un ser físico, sino un símbolo de conexión entre el mundo de los mortales y el mundo de los dioses. A través de estos sacrificios, los habitantes de Creta podrían haber intentado invocar o canalizar fuerzas místicas, con el fin de obtener poder, sabiduría o protección. Este concepto de sacrificio ritual, donde los humanos servían como puentes entre los dos mundos, no es exclusivo de la cultura cretense. Muchas civilizaciones antiguas, como los mayas o los aztecas, realizaban sacrificios humanos con el fin de atraer buenas cosechas o garantizar la estabilidad de su imperio. Sin embargo, el sacrificio al Minotauro podría haber tenido un propósito aún más específico, un canal para acceder a los secretos del laberinto o una forma de purificación espiritual. ¿Qué se estaba realmente buscando con estos sacrificios? ¿Era una simple manera de apaciguar a una criatura mítica o había algo mucho más grande en juego? Y si los sacrificios eran una forma de acceso a conocimiento secreto, ¿quiénes eran los verdaderos beneficiarios de este poder oculto? En el siguiente capítulo, nos adentraremos en la figura de Teseo, el héroe que derrotó al Minotauro, y cuestionaremos si su victoria fue realmente un acto de heroísmo o si en realidad encierra una historia aún más compleja y desconcertante. Teseo es conocido como el héroe griego que logró la hazaña de derrotar al Minotauro, liberando a los atenienses del tributo anual que les obligaba a enviar jóvenes al laberinto. Pero, al igual que con otras figuras mitológicas, la historia de Teseo tiene múltiples interpretaciones. ¿Y si la famosa victoria sobre el Minotauro no fue realmente un acto de heroísmo, sino una parte fundamental de un plan más oscuro y de gran alcance? Según los relatos tradicionales, Teseo viajó a Creta con la intención de liberar a su pueblo de la opresión de Minos, y con la ayuda de la hija de Minos, Ariadna, logró encontrar el centro del laberinto y acabar con la criatura.
Sin embargo, esta narrativa plantea una serie de preguntas. ¿Por qué Teseo, un héroe que provenía de una familia de grandes héroes, tenía tan claro que su victoria sobre el Minotauro marcaría el fin del sacrificio, pero no del control de Creta sobre Atenas? Teseo fue capaz de obtener la ayuda de Ariadna, quien le dio un hilo mágico para que pudiera encontrar la salida del laberinto. Pero, en lugar de tomarlo como un simple gesto de amor, esto podría representar algo mucho más simbólico. ¿Y si el hilo de Ariadna no solo servía para guiar a Teseo físicamente, sino también como una metáfora de conocimiento oculto? Tal vez, Teseo no solo derrotó al Minotauro, sino que desentrañó un secreto profundo guardado por Creta y la civilización minoica, y con ello ganó acceso a un poder o conocimiento exclusivo. Por otro lado, al triunfar sobre el Minotauro y escapar del laberinto, Teseo también se alejó del misterioso reino de Creta, y con su regreso a Atenas, cambió el equilibrio de poder entre ambas civilizaciones. ¿Fue realmente la muerte del Minotauro una victoria para la libertad, o fue un paso más en un plan que buscaba establecer el dominio de Atenas sobre Creta? Otra cuestión intrigante es la relación de Teseo con Ariadna, cuya historia con el héroe no termina felizmente. Después de ayudar a Teseo a escapar, él la abandona en una isla, dejando a muchos preguntándose si la figura de Ariadna representa a alguien que estaba conectada de forma profunda con los secretos de Creta. Tal vez Ariadna misma era parte de un plan mayor, y su papel como guía de Teseo en el laberinto fue solo una parte de algo más complejo que él ni siquiera comprendía por completo. En el siguiente capítulo, abordaremos el legado del Minotauro y cómo su historia, a pesar de su muerte, continúa influyendo en el mundo moderno, mostrando que el poder de este monstruo no está realmente en el pasado, sino en el presente. Aunque el Minotauro fue derrotado por Teseo y aparentemente desapareció de la historia mitológica, su legado ha perdurado a lo largo de los siglos. La figura de la bestia mitad hombre, mitad toro, ha sido utilizada de diversas formas en la cultura popular, el arte, la literatura e incluso la psicología. Pero, ¿qué representa realmente el Minotauro en nuestro imaginario colectivo? ¿Es solo un monstruo de la mitología o simboliza algo mucho más profundo y eterno? El Minotauro ha sido visto como una representación de la oscuridad interior de la humanidad. En muchas interpretaciones modernas, el monstruo es considerado como un símbolo de los deseos reprimidos y las pasiones incontrolables que habitan en el inconsciente colectivo. El laberinto, entonces, podría entenderse como una metáfora de la mente humana, con su confusión, incertidumbre y caos, y el Minotauro, representando esos aspectos de la psique humana que luchamos por entender y controlar. En la psicología junguiana, el Minotauro se interpreta como una sombra, esa parte de nuestra personalidad que ocultamos y que, si no se enfrenta, puede manifestarse de forma destructiva. La derrota del Minotauro por Teseo no solo fue una victoria física, sino también un símbolo de superación de los miedos internos. En este sentido, la historia del Minotauro y el laberinto no es solo un relato de aventuras, sino un viaje interno de autodescubrimiento. Además, el Minotauro ha sido una figura recurrente en el arte y la literatura. Desde la antigua Grecia hasta la literatura contemporánea, el monstruo ha aparecido como una metáfora de la lucha contra los propios demonios. Escritores como Franz Kafka, quien abordó temas de alienación y conflictos internos, se han inspirado en el Minotauro para representar el enfrentamiento del individuo con sus propias limitaciones. Esta conexión simbólica con el monstruo sigue viva hoy en día, cuando se habla de enfrentarse a los monstruos internos que todos llevamos dentro. Pero el Minotauro también ha tenido una presencia en el arte visual, siendo representado en esculturas, pinturas y películas. Obras como El laberinto del fauno, dirigida por Guillermo del Toro, evocan el mito del Minotauro, transformando la bestia en un símbolo de lo oculto y lo misterioso. Esta reinterpretación moderna del Minotauro demuestra cómo su influencia ha perdurado en nuestra cultura, adaptándose a los tiempos y a las sensibilidades actuales, pero conservando la esencia de la figura mítica, un ser que habita las sombras, en el límite entre lo humano y lo divino. Finalmente, el Minotauro también se ha convertido en un símbolo del sacrificio. En muchas culturas modernas, el concepto de hacer sacrificios para lograr el éxito o alcanzar el poder se presenta como una forma de superar obstáculos y alcanzar la grandeza. Esto puede verse como una extensión simbólica del sacrificio humano en el laberinto de Creta.
donde los sacrificios servían no solo para alimentar al Minotauro, sino también para liberar a los humanos de sus propias limitaciones. En el siguiente capítulo, vamos a explorar cómo la historia del Minotauro y su laberinto han influido en las teorías de realidad alternativa y las leyendas urbanas actuales, y si realmente seguimos viviendo en un laberinto sin salida. A lo largo de los siglos, la historia del Minotauro no solo ha inspirado obras artísticas y psicológicas, sino que también ha generado discusiones más profundas sobre la naturaleza de la realidad y nuestro papel en el mundo. Hoy, el mito del Minotauro se mezcla con teorías modernas de realidad alternativa, mundos paralelos y la idea de que estamos, de alguna forma, atrapados en un laberinto de nuestras propias construcciones mentales. Algunas teorías conspiratorias y relatos modernos sugieren que, así como el laberinto en que el Minotauro estaba preso, el mundo en que vivimos puede ser una prisión oculta, una realidad que limita nuestra capacidad de entender la verdad o de alcanzar nuestra libertad plena. La metáfora del laberinto se aplica perfectamente a la manera como muchos sienten que están atrapados en estructuras sociales y sistemas de control invisibles, como si estuvieran vagando sin rumbo, con sus caminos siendo controlados por fuerzas externas. En muchos círculos, las personas discuten si la verdadera liberación es posible, y si, al igual que Teseo, podemos encontrar la salida de este laberinto moderno. Las teorías de realidad alternativa también hacen una conexión fascinante con el Minotauro. El laberinto en Creta, donde el Minotauro se escondía, puede ser visto como un portal para otras dimensiones, un espacio de transición entre mundos, o hasta incluso una metáfora para estados alterados de conciencia. Algunas corrientes espirituales sugieren que el laberinto es un símbolo de la jornada que cada ser humano hace al buscar conocimiento esotérico, intentando entender no solo la realidad en que vive, sino la esencia de lo que está más allá de ella. El Minotauro, como símbolo de caos y destrucción, puede ser interpretado como la energía primordial o hasta incluso las fuerzas caóticas que gobiernan esos mundos alternativos. Algunas corrientes de pensamiento afirman que la criatura no es solo una amenaza, sino una figura esencial en el equilibrio universal, representando la necesidad de confrontar los aspectos oscuros de nosotros mismos para alcanzar la verdadera comprensión. Esto lleva a la idea de que, para escapar del laberinto de la ignorancia y la ilusión, es necesario no solo combatir nuestros miedos, sino también aceptar el caos que existe dentro de nosotros. Sin embargo, más que solo un mito, la historia del Minotauro también toca en cuestiones de moralidad y justicia que se reflejan en las cuestiones que surgen en nuestra sociedad moderna. La lucha de Teseo contra el Minotauro, por ejemplo, puede ser vista como una metáfora para la eterna lucha entre orden y caos, ilusión y realidad. ¿Será que estamos de alguna forma enfrentando nuestro propio Minotauro en la actualidad sin darnos cuenta? ¿O será que la verdadera lucha es contra nuestras propias limitaciones, representadas por la figura del Minotauro como un reflejo de las sombras que aún habitan la sociedad? Por fin, el Minotauro permanece una figura poderosa y perturbadora, simbolizando los misterios no resueltos de nuestra existencia y los laberintos mentales que todos enfrentamos. Su impacto va más allá del mito, influenciando nuestra visión de realidad y desafiándonos a cuestionar lo que vemos como verdadero. Con esto, llegamos al final del vídeo. Agradezco por acompañar esta jornada por los misterios del Minotauro, y ahora te invito a reflexionar sobre esta historia milenaria. ¿Será que estamos todos, de alguna forma, perdidos en nuestros propios laberintos? Comparte tus ideas en los comentarios abajo.